¿Y si existiera una dimensión desconocida, justo aquí, al lado nuestro, invisible a simple vista? Un grupo de científicos acaba de encontrar indicios sorprendentes de lo que podría ser un portal hacia la quinta dimensión. Una dimensión que, si es real, podría explicar uno de los mayores enigmas del universo, la materia oscura. Bienvenidos a Sorprendente Universo. Si es tu primera vez aquí, suscríbete, porque hoy te llevaré a una travesía por los rincones más misteriosos de la física teórica. Y si te dijera que hay investigadores que no solo creen en estas dimensiones ocultas, sino que tienen ecuaciones que podrían probar que están ahí, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad. La física moderna describe el universo con 3 dimensiones espaciales: alto, ancho y profundidad, y una dimensión temporal, el tiempo. Pero muchos físicos teóricos creen que hay más, dimensiones ocultas que no podemos ver, pero que podrían estar ahí afectando nuestro universo. En 1999, los físicos Lisa Randall y Raman Sundrum propusieron una idea revolucionaria: la existencia de una dimensión extra deformada, o WED por sus siglas en inglés. Imagina el universo como una hoja de papel, y esta dimensión extra sería como una curva o pliegue oculto en el tejido del espacio-tiempo, donde leyes físicas distintas gobiernan la realidad. Ahora, más de 2 décadas después, científicos europeos han retomado esta idea y la han llevado un paso más allá. No solo creen que esta quinta dimensión existe, sino que puede ser la clave para entender la materia oscura. En enero del 2021, un equipo de investigadores compuesto por el físico teórico Adrián Carmona, junto a Javier Castellano Ruiz y Matías Neuber, publicaron en la revista científica The European Physical Journal C un estudio titulado Un portal escalar deformado hacia materia oscura fermiónica. Puede sonar complejo, pero vamos paso a paso. El modelo estándar es la teoría que usamos para descubrir las partículas más pequeñas del universo, como electrones, protones y quarks. Pero hay un problema. Este modelo no explica qué es la materia oscura, que representa el 85% de todo el cosmos. Este nuevo estudio propone extender este modelo, agregando 3 nuevas variables: una quinta dimensión, una dirección invisible que no percibimos, un campo escalar, que es un tipo de energía que no tiene dirección, solo un valor en cada punto del espacio, como la temperatura del aire en cada lugar de una habitación. Por último, una simetría sub-2 que actúa como un interruptor entre 2 estados opuestos. Es como una regla que dice que algo puede tener solo 2 estados opuestos, como encendido o apagado, o positivo y negativo. El resultado es un modelo que permite que ciertas partículas, llamadas fermiones, que son partículas fundamentales que constituyen la materia, puedan atravesar este campo y viajar hacia la quinta dimensión. Allí formarían un sector oscuro de materia, la materia oscura fermiónica. Esto no es simple teoría, es una propuesta con consecuencias directas para la física moderna. Sabemos que la materia oscura existe porque influye en el movimiento de galaxias, pero no interactúa con la luz. Es invisible, pero poderosa. Este nuevo modelo propone que la materia oscura no está hecha de partículas comunes, sino de partículas que existen en otra dimensión. Y lo más fascinante, estas partículas podrían comunicarse con nuestro universo a través del bosón de Higgs,
el llamado partícula de Dios. Si esto es cierto, podríamos detectarlas en el gran colisionador de hadrones en experimentos futuros. Entonces, ¿estamos hablando de portales a otras dimensiones? Desde una perspectiva matemática, sí. Este modelo sugiere que existen regiones del espacio-tiempo donde ciertas partículas pueden deslizarse hacia una quinta dimensión. En esa dimensión, las reglas cambian. Podrían existir galaxias oscuras, partículas exóticas y fuerzas aún desconocidas. Un universo entero oculto a simple vista, separado solo por una frontera invisible. Este portal no sería como en las películas, pero sí un puente conceptual entre lo que vemos y lo que aún no podemos comprender. El modelo aún debe probarse experimentalmente, pero ha abierto un camino completamente nuevo. Los científicos ya están diseñando experimentos para buscar pequeñas anomalías en el bosón de Higgs o detectar interacciones extrañas en colisionadores de partículas. Si se encontrara una señal compatible con este modelo, estaríamos presenciando una revolución científica. No solo entenderíamos qué es la materia oscura, también habríamos tocado, aunque sea teóricamente, los bordes de una dimensión desconocida. El universo podría ser mucho más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos. Y quizás los secretos que buscamos no están en las estrellas, sino entre los pliegues ocultos del espacio-tiempo. ¿Y tú qué piensas? ¿Podría haber una dimensión justo al lado nuestro, esperando ser descubierta? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Sorprendente Universo. Aquí, los misterios del cosmos cobran vida.